13 horas en la tarde, 49 minutos en Notimundo La Carta. Nos acompaña a esta hora Héctor Muñoz, asambleísta de Suma. Vamos a dialogar sobre las reacciones legislativas tras el anuncio de las medidas económicas declaradas por el gobierno. Saludamos entonces a esta hora con Héctor Muñoz, asambleísta. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Ernesto. Un saludo cordial a toda la audiencia de FM Mundo y gracias por esta invitación. ¿Cuál será la posición de la legislatura frente al anuncio de las medidas económicas planteadas por el gobierno nacional? Sí, bueno, en primer lugar decir que yo creo que la ciudadanía espera de las autoridades frente a esta crisis económica por la que estamos pasando, primero mucha sensatez y sobre todo mucha responsabilidad en las decisiones que se tomen. Hace 2 días estuvimos pendientes de esta cadena nacional que hizo el presidente de la República con su equipo económico respecto a cuáles van a ser las acciones que se van a dar. Muchas de ellas, o 2 de ellas en particular, tienen incidencia en la Asamblea Nacional. Quiere decir que tienen que pasar por la Asamblea Nacional. A través de una ley o en su caso... ¿Cuáles son estas, asambleístas? Por ejemplo, el tema de lo que se refiere a este porcentaje que se quiere pagar por los autos, que en teoría, según lo que dice el gobierno central, se quiere recaudar alrededor de 220 millones de dólares, con lo cual me parece que van a haber bastantes reparos en este sentido. Me parece que en toda crisis, en todo problema económico, quien termina, digamos, dando la cara o pagando los platos rotos es esa clase trabajadora, es la clase formal y es inclusive la clase que genera empleo. Entonces, en este sentido, si nosotros analizamos, primero en el país los autos son sumamente caros en relación a otros países, inclusive de la región. Si alguien de clase media logra tener un auto de 20 mil dólares, seguramente es un auto que lo sacan a plazo, es decir, que tienen que pagar mensualidades para poder tener este vehículo. Y además, se les quiere hacer pagar de una sola, digamos, si es que el vehículo vale 20 mil dólares, les toca pagar $1,000 adicionales. Entonces, con esto yo creo que sí es un golpe a la clase media ecuatoriana, y recordemos que adicional a esto se quiere también establecer un porcentaje del recorte salarial a los funcionarios públicos. Y por ejemplo, en el caso de Quito más o menos tiene representa el 70% de la burocracia nacional está en Quito. Entonces, imagínense ese golpe que es para la clase media quiteña, no solamente el tema de los autos de ese 5%, sino justamente el tema del recorte salarial. Entonces, son temas que lo tenemos que analizar. Y que tiene que pasar precisamente por la Asamblea Nacional. ¿Y cuál será la posición de su movimiento? Nosotros lo hemos analizado, nosotros no creemos que es la posición, el momento de dar un golpe a las familias ecuatorianas en este sentido. Entre estas 2 medidas, dentro del análisis, más o menos, se espera recaudar para el Estado 450 millones, ¿no es cierto? Que esto, como le digo, lo asumiría directamente la clase media. ¿Cuáles son las alternativas para esto? A mí, estuvimos en una reunión hace 2 días con el vicepresidente de la República y estuvimos también ayer con el ministro de Finanzas, y se barajaron algunas ideas importantes que eventualmente pueden ser alternativas. La una es, por ejemplo, la focalización, que entiendo que ya se está trabajando en eso y que esperan que para mayo ya tener listo un sistema de focalización de los subsidios para los combustibles. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál es la lógica o cuál es el objetivo de la focalización de los subsidios? Es que esto pueda ayudar a la clase baja, a la clase popular, a la clase que no tiene los recursos necesarios. Es inaudito pensar que personas que tienen la posibilidad de tener autos de 30 mil, de 40 mil dólares, se vean beneficiados con el subsidio de los combustibles. Y por otro lado, también es terrible pensar que también se ven beneficiados delincuentes, como por ejemplo con todo el tema de contrabando, que también se ven beneficiados por el precio de los combustibles en el tema cuando no existen los subsidios. Si es que se logra focalizar, yo creo que puede ser una medida interesante que puede también llevar mucho a las arcas del Estado. Y por otro lado, que fue una propuesta que lo hice a nivel personal, lo hablé con el vicepresidente, lo hablé con el presidente de la Asamblea y ayer justamente con el ministro, es que el país, además de dar una respuesta como Estado a un tema de crisis inminente como es el que estamos viviendo ahorita, con acciones puntuales, también tenemos que pensar a futuro y ver cómo podemos tener digamos, soluciones sostenibles. Y para esto es indispensable una lucha frontal contra el contrabando. Porque la focalización y subsidios de combustible sería una medida para ahorrarle al país 1.400 millones de dólares, asambleísta. A ver, si es que se quitan los subsidios de forma total, sí entiendo que se llegue a esa cifra. Si es que se hace la focalización, esto quiere decir que las personas que sí tengan poder adquisitivo para poder pagar un combustible
sin subsidio no creo que se llegue a tanto, porque lo ideal también es proteger a las clases más populares y a las clases medias, ¿no es cierto? Habrá que ver cómo se establece a través de una herramienta tecnológica, cómo se puede hacer la focalización de los subsidios justamente con ese objetivo. Para quien sí puede pagar el combustible sin subsidio, efectivamente lo haga y se proteja justamente a esta clase que es lo que más necesita. Entonces, esto, de nuevo, acompañado con el tema que le digo que me parece que es fundamental, de que se tenga una lucha firme contra el contrabando, que lo voy a presentar la siguiente semana en la Asamblea Nacional. El Estado pierde alrededor de 400 o 500 millones de dólares en recaudación por temas de informalidad y de ilegalidad. Esto es algo que el Estado anualmente lo puede ir recibiendo. Entonces, es el momento de hacerlo. Lo he conversado con las autoridades, he conversado con los bloques legislativos también, y existe esta voluntad política para poder trabajar de forma seria y responsable en este tema. Así que yo espero que esto tenga la solución que todos esperamos. Ahora, ¿usted estima que la fusión de varios ministerios, la eliminación de 3 agencias, más la reducción presupuestaria de 1.400 millones, serían las medidas adecuadas para frenar la crisis económica que tiene el país? Creo que es difícil poder decir si es que esto va a ser la solución para crear una crisis económica. No obstante, respecto, por ejemplo, al recorte presupuestario en tantos servicios y bienes de capital, entre los dos, más o menos, según lo que estima el gobierno, están esperando más o menos un ahorro de 1.380 millones de dólares entre estos dos rubros. Creo que sí es importante hacerlo. Me parece que las fusiones igual de las empresas públicas, de algunas entidades estatales, yo creo que es necesario. Eventualmente es tarde, pero yo creo que es imperante que se lo haga. Espero que los temas de recorte presupuestario no lleguen a afectar los servicios públicos. Efectivamente se han hecho declaraciones en este sentido, en el caso de que no se va a afectar nada lo que tiene que ver con la salud, además por todo el problema de coronavirus que ya se lo ha analizado con bastante profundidad en este programa. Creo que es fundamental que evidentemente la salud no se lo toque, pero si es que existe la necesidad de hacer un esfuerzo, pues yo creo que todos estamos pensando en aquello. Y como le decía, me parece que es un momento en donde la ciudadanía espera de sus autoridades, sobre todo eso, responsabilidad. Las medidas económicas planteadas por el gobierno buscan generar 2.252 millones de dólares. ¿Alcanza con esto para superar la grave situación asambleísta? No sé de nuevo si es que se lo puede llegar a superar, sin embargo, me parece que son expectativas importantes. Hay sectores que se han visto mucho más afectados con todo este tema de la crisis. Por ejemplo, me refiero a la crisis mundial, y son en el agro, por ejemplo, son dos temas que nos preocupan muchísimo, que es el sector bananero y el sector camaronero. Es por esto que le pedí el día de ayer al ministro que analicen la posibilidad de que se establezca un periodo de gracia para las declaraciones y los impuestos, sobre todo el impuesto a la renta, que se lo tiene que hacer en abril. Como todos sabemos, está cerrado el mercado de Italia, no se pueden entrar absolutamente nada de buques ni nada, y en el tema bananero, el principal puerto de entrada a Europa y el mundo es Italia. Entonces, esto es absolutamente preocupante. Se están perdiendo cientos de millones de dólares. Y lo propio con el camarón, con lo de China. Entonces, yo creo que sí es importante que se haga un esfuerzo también. No se les está condonando ningún tipo de impuesto. Lo que se está haciendo es simplemente un periodo de gracia para que ellos puedan hacer esta determinación y pago del impuesto a la renta, eventualmente con unos 3 o 4 meses de gracia. Creo que puede ser absolutamente importante. Frente a la situación que estamos atravesando. Frente a la situación que estamos atravesando, por supuesto, porque, de nuevo, se están perdiendo cientos de millones de dólares. Entonces, vamos a ver, yo espero que el gobierno tenga esta sensibilidad, sobre todo con el tema del agro, y aquí es algo que nos tenemos todos que hacer un esfuerzo enorme para poder paliar esta crisis económica. Asambleísta, ¿qué temas estaban pendientes en la Asamblea antes de iniciar la vacancia legislativa? Dos temas fundamentales: la ley orgánica de la función legislativa, que todavía que está en segundo debate y todavía no sale. Me parece que es importante. Otro tema también que queda en deuda, que está más de un año ya con informe para segundo debate, que es el Código Orgánico de la Función Judicial, por ejemplo. Ahí nosotros, como Suma y a nivel personal, presenté una reforma justamente para cambiar esta figura del error inexcusable, que era esta herramienta que utilizaba el anterior gobierno para poder maniatar a los jueces y para poder amenazarlos y poder destituirlos. Creo que es un tema que es fundamental para que se tenga independencia en las funciones. Quedan deudas enormes por parte de la legislatura. Me parece que
Si bien es cierto, antes de salir se aprobó esta ley de emprendimiento, me parece que es fundamental que nosotros nos enfoquemos en el tema de empleo y seguridad, que son los dos problemas más grandes que sienten los ecuatorianos. Así que es un problema esto, porque yo espero que no se lleguen a suspender las actividades. Habrá que ver la forma de cómo vayamos trabajando. Y de nuevo, yo tengo dos leyes para presentarle. El uno es, como le contaba, la ley de contrabando, y el otro es una enmienda constitucional que tenía que ser apenas se reintegren las actividades. No obstante, claro, con esta no se sabe bien cuándo vamos a volver a las actividades normales. Estaremos haciendo el seguimiento de estas informaciones que nos entrega usted, asambleísta. Queremos agradecerle a Héctor Muñoz, asambleísta de Suma, sobre las reacciones legislativas tras el anuncio de las medidas económicas del gobierno. Asambleísta Muñoz, gracias por estar con nosotros esta tarde. Ernesto, un abrazo. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.